Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una nueva edición de Humo Blanco, que ya no es extraordinaria porque la verdad, a propósito de la crisis, la tenemos que hacer un día sí, un día no, o cuando la crisis mismo exige una opinión o un análisis de cómo está la cosa. Bueno, y la cosa no está muy bien. Para empezar, está desaparecida la presidenta formal Dina Boluarte y también el presidente en ejercicio, el presidente en funciones, Alberto Tarola, ¿no? Se le vio con unos jugadores de fútbol para sacar un anuncio en televisión, otra vez usando al deporte para fines no muy santos, y luego han desaparecido, luego que el Congreso desechara en una comisión de Constitución el proyecto de adelanto de elecciones, gracias a la brillante intervención del Pollo Cabero, este congresista de derechas, que dice que hay que respetar el reglamento del Congreso, pues, y que si un proyecto ya fue discutido y rechazado, no puede volver a verse sino en el siguiente año legislativo, ¿no? Bueno, cuando lo vacaron a Castillo, en esa vacancia express del 7 de diciembre, traspasaron todos los reglamentos, la misma Constitución, y al congresista Cabero no se le movió ni una ceja, ¿no? Pero ahora, muy preocupado por las cuestiones reglamentarias, logró tener los votos suficientes para que no pasara el proyecto de ley y se mantengan en el Congreso, ¿no? Y Alberto Tarola debe estarse preguntando qué pasa con su pronóstico de que la gente se iba a cansar, ¿no? Porque en los últimos días y luego que él dijera eso, la verdad es que la protesta ha crecido, se ha aumentado en intensidad y en cantidad, ¿no? Y en espacios también, hay espacios del norte, de la selva que se van incorporando, y en Lima es creciente el aumento de la protesta, ¿no? Para el 9 de este mes, CGTP ha acordado una huelga nacional. Hace años que CGTP no acordaba una huelga nacional. Y entonces esto finalmente nos lleva a pensar en, finalmente, ¿qué estamos?, ¿no? Y ya algunos han adelantado esto ya hace algún tiempo, desde Apurímac, me acuerdo que decían, y nadie tomaba en serio esto, estamos ante una insurgencia. Y es verdad. Y una insurgencia además con toda la legalidad del caso. Miren, yo tengo el artículo 46 de la Constitución que habla justamente del derecho de insurgencia y dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional y son nulos los actos de quienes usurpen funciones públicas. El antecedente de esto en realidad fue la Constitución de 1979, ¿no?, que decía en su texto: son nulos los actos de toda autoridad usurpada. El pueblo tiene el derecho de insurgir en defensa del orden constitucional, ¿no? En términos estrictos, el origen legal de este gobierno puede ser discutible, ¿eh? Pues le digo por la premura con que se hizo el trámite en el Congreso. Esta vacancia express de la que les hablo, ¿no?, que se traspasó un montón de normatividades, incluida la propia Constitución, como les repito, ¿no? Bueno, esto puede ser discutible. Pero lo que es totalmente cierto y ha colocado a este gobierno por fuera de la ley y violando la Constitución son 60 muertos, ¿no?, más de 2.000 heridos, ¿no?, han bloqueado el derecho a la protesta legalmente amparada por la Constitución, ¿no? La policía ha hecho lo que le da la gana, lo que se ha traducido en, por ejemplo, no dejan pasar a los abogados para que atiendan el tema legal con los detenidos que permanentemente hay. La policía siembra
a los detenidos con cosas que les mete a sus mochilas, ¿no? Detienen gente de civil, ¿no? En automóviles particulares, ¿no? Todo eso ha colocado a este gobierno por fuera de la ley y resulta que ahora, en términos reales, es la población la que está del lado de la legalidad. Por eso es que tienen el derecho a la insurgencia y por eso esto en los hechos es una insurgencia y por eso además no se va a cansar la gente, ¿no? Está ejerciendo un derecho, ¿no? Y por eso creo yo que esta desaparición de Dina Boluarte y el presidente en funciones Otárola es bien sospechosa. O están preparando su fuga para evitar la cárcel, porque se les viene abajo todo, ¿no? O están preparando un golpe en toda la línea, no solo con los militares y las fuerzas policiales como aliados, sino ya como protagonistas. Y esto es sumamente peligroso. La democracia está en juego y es este enorme movimiento que vemos el que está justo en el lado de la democracia. El resto son cuentos, ¿no? Ese discurso de Otárola que estamos defendiendo la democracia peruana, ese es un cuentazo, pues porque miren la cantidad de muertos que hay, la cantidad de detenidos, los atropellos policiales, la presencia militar en un montón de zonas. ¿Qué tiene que ver eso con la democracia? Y a ver, si todo está bajo control, como decía Dina Boluarte, ¿se acuerdan? Ya parece hace varios años, ¿no? No, hace pocos días nomás dijo, no, todo está bajo control, no se preocupen. Bueno, si todo está bajo control, ¿qué hacen tantos militares dispersos por el país, ¿no? En cantidades que cada día aumentan más? Y encima no logran evitar la movilización que se está produciendo. Todo ese asunto tiene además como telón de fondo un régimen que se está cayendo a pedazos, ¿no? Miren cómo está el Congreso. Desecha las propuestas de adelanto de elecciones, se pelean entre ellos, renuncia la gente de la mesa directiva, el otro congresista, ¿cómo le llaman? Almirante de Tina, Montoya, dice, está bien que renuncie por una vaga que no hacía nada. Ese es el nivel de este Congreso, ¿eh? Y ese es el nivel de los partidos que están componiendo el Congreso hoy día. Y se está cayendo, pero al suelo. No sé cuánto tiene ya en las encuestas, debe estar por el 4%, 3%, algo así. Y la Fiscalía, que ya está viendo los resultados de los cambios que produjo la hermana de la fiscal, parece que sale libre de polvo y paja porque el fiscal a cargo ahora ha pedido que archiven su caso, ¿no? Y encima le encuentran a la fiscal que tiene acciones en empresas que están directamente ligadas al poder. La Fiscalía, ya de la policía ni hablar, el ejército ni hablar, ¿no? El ejecutivo peor. O sea, todo el aparato estatal se cae. Todo esto en un marco en el que el régimen político, institucional del Estado se cae a pedazos, ¿no? En medio de una acción de verdad criminal de las fuerzas policiales. Lo que le digo respecto de las marchas que se acrecientan, el día sábado fue una muestra de eso, ¿no? El sábado 4, ¿no?, ha sido la marcha más grande de esta fase de movilizaciones que han habido en Lima. Gigantesca realmente. ¿Y cómo actuó la policía? Ante una marcha que hasta ese momento era pacífica, ¿no? Empezó a apalear periodistas, a meter bombas lacrimógenas, acorraló a la gente, la encerró, por ejemplo, en un segmento de la vía expresa de Abancay, ¿no? Y que ha podido producir una tragedia. Es decir, no entró a dispersar, sino entró a encerrar a los manifestantes, bloqueándolos por los dos lados y arrojando bombas lacrimógenas.
Allí fácil se ahogaban cientos de gente y el resto se tiraba. Esto es lo que produce la policía de este país, ¿no? Que hasta ahora niega que haya asesinado, ¿no?, al primer asesinado en Lima, ¿no?, el señor Santisteban. Esa es la policía que tenemos entre manos, que no es capaz de tener inteligencia suficiente, ¿no?, para enfrentar, por ejemplo, cosas como las que ahora han ocurrido en San Miguel, que han asesinado a toda una familia, ¿no?, en su auto. Dice la policía que es un ajuste de cuentas. Yo no le creo hoy nada a la policía, ¿no? Vaya a saber qué cosa es eso. Lo cierto es que es un hecho delictivo, un asesinato a plena luz del día y sin que la policía se entere, y encima llega tan tarde que extraños se han acercado al vehículo siniestrado y han retirado material, no se sabe qué, ¿no? Ese es el nivel de nuestra policía, ¿no?, muy empoderada, muy envalentonada para enfrentar a los protestantes desarmados, ¿no?, pero que cuando hace falta que estén, nunca están, ¿no? Que esos son los aliados de Dina Boluarte, que a propósito, y para volver al comentario inicial, Dios sabe dónde estarán, ¿no? Vamos a ver en estas horas que vienen por dónde aparece, ¿no? Es extrañísimo, digo ya, su ausencia. Y vamos a ver cómo esta insurgencia ciudadana, desde regiones, desde Lima, finalmente termina sacando a este gobierno, ¿no?, y a este Congreso que han mostrado hasta la saciedad que no sirven para nada, ¿no? En esa lucha están nuestros compatriotas ya desde el 7 de diciembre. ¿No? Estamos a 6 de febrero, ¿no?, 2 meses sin que los que detentan el poder puedan darle salida, porque ya no está en sus manos. Ahora la salida está en manos del pueblo. Y el pueblo se está manteniendo en su lucha. Esta insurgencia, amparada por su propia constitución, ¿no?, es la que finalmente va a sacar este gobierno de donde está. Hasta ahí llegamos ahora. Nuestro productor nos avisa que ya estamos en el límite y nos avisa también que tenemos que recordarles que este programa se mantiene gracias a sus aportes, que aparecen los códigos para sus aportes en pantalla, y ojalá que se hagan realidad para poder sostener una ventana como esta en la que nos permite opinar, analizar la situación de la crisis, algo que ustedes no pueden ver en la TV convencional. Muchas gracias por su atención.